Mexicanas y mexicanos, hoy somos testigos de un acto de justicia histórica que sacude las estructuras del viejo poder. Durante décadas, el esfuerzo de nuestros hermanos migrantes, esos héroes que trabajan de sol a sol en los Estados Unidos, fue visto únicamente como un botín. Para los dueños del dinero, como Ricardo Salinas Pliego y su Banco Azteca, las remesas no eran apoyo familiar, eran un jugoso negocio. Mientras él acumulaba deudas que hoy resultan impagables tanto con el gobierno de México como con el de Estados Unidos, su banco se enriquecía a costa de las altas comisiones impuestas a las familias más humildes. Pero eso se acabó. El gobierno de México ha recuperado la soberanía financiera para el pueblo. Lo que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy lo consolida con mano firme nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Se acabó el tiempo en que los bancos privados se servían con la cuchara grande del sudor de nuestra gente. Hoy, la respuesta tiene nombre y apellido: Financiera para el Bienestar, Finabien. A través de la tarjeta Finabien, el gobierno ofrece un sistema donde la prioridad no es el lucro, sino el bienestar. Comparen y vean la realidad. Mientras los bancos tradicionales devoran el dinero en comisiones injustas, este nuevo sistema cobra lo mínimo indispensable. Nunca antes un gobierno se había atrevido a tocar estos intereses. Los gobiernos del pasado ni siquiera mencionaban el tema. Preferían ignorar el abuso con tal de no molestar a sus amigos poderosos. Hoy, la conferencia de prensa ha sido clara. Los alcances de Finabien están llegando a cada rincón, protegiendo cada dólar que con tanto sacrificio se envía a la patria. A ti, hermano migrante, te decimos: tu esfuerzo ya no alimentará la avaricia de unos pocos. Elige lo que es tuyo. Elige un sistema que te respeta. México ha cambiado. Ya no somos tierra de abusos. Somos una nación que cuida a los suyos. Buenos días, muchísimas gracias, Presidenta, por invitarnos a presentar esta opción que tenemos como institución, como bien menciona, para enviar y recibir las remesas. Financiera para el Bienestar se está colocando como la mejor alternativa para el envío de las remesas, y la buena noticia que traemos ahora es que rebasamos la meta. Nos habíamos planteado una meta de que ya operaran 100,000 tarjetas y se rebasó a principios de este año. Ya tenemos 132,827 tarjetas al día de ayer, y lo interesante es que ya están enviando sus remesas. Las tarjetas se están activando exitosamente. Aquí en la gráfica que sigue, quisimos mostrar esta gráfica porque cuando se hizo el relanzamiento de la tarjeta el pasado 18 de julio, pues ven ustedes esta gráfica en la cual crecimos en ese mes, solamente en un mes, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum relanza aquí la tarjeta, se colocaron 26,000 tarjetas en un solo mes. Y al final tenemos la otra gráfica, la barra que está con 21,000. Tuvimos la oportunidad de tener 5 días intensos de trabajo allá en la zona de California, Los Ángeles y alrededores, y se dio a conocer esta tarjeta y también tuvo una demanda muy importante. ¿Qué es lo que estamos aquí pidiendo a todos nuestros paisanos y paisanas que nos están escuchando en Estados Unidos? Que nos ayuden a promover, a difundir con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, que busquen esta tarjeta. ¿Por qué? Porque en la siguiente lámina vamos a ver los grandes beneficios de contar con esta alternativa. No solamente tiene el menor costo, como saben ustedes, se presentó aquí de hecho en julio, se bajó todavía más la comisión de $3.99 a solo $2.99 por enviar desde 100 hasta $2,500. Eso es muy, muy importante si lo comparamos con otras remesadoras, pues que están cobrando el doble o el triple. El segundo, si mandan por vía tarjeta, no se retiene el impuesto del 1%,
que se está cobrando allá en Estados Unidos cuando se manda de efectivo a efectivo. Tercero, ya bien lo mencionaba la presidenta, ya van 24 semanas consecutivas en que Profeco, cuando realiza su calculadora, seguimos estando en el primer lugar, no solamente por la comisión, sino por el mejor tipo de cambio. Un tema muy importante es el que también va a mencionar acá el director del IMSS, es que recuerden que cuando pagan sus aportaciones desde Estados Unidos lo pueden hacer ya a través de nuestra tarjeta. Y próximamente, ya estuvimos platicando ayer con Octavio Romero, también podrán hacer sus aportaciones al Infonavit. Otro tema importante es que pueden pagar un seguro de repatriación, que ya también lo hemos comentado acá, por solo $20 aproximadamente al año, pueden contar con este pues, gran apoyo. Pueden recibir su nómina. Como recuerdan, la tarjeta tiene sus 16 números detrás. Entonces, los patrones les pueden transferir directamente a su tarjeta pues el sueldo, la nómina, en vez de estarles pagando con cheque y luego hay que ir a cambiar el cheque y luego hay que irle a depositar a la tarjeta, pues directamente. Y lo más importante es que cuentan con una cuenta de banco allá en Estados Unidos. Algo que se preguntó aquí, creo que esta misma semana, es cómo solicitar la tarjeta. Es muy importante que allá en Estados Unidos lo pueden solicitar directamente por correo. En cualquiera de estas tres ligas, la de Finabien directamente, la de tarjetafinabien.com o en la de Mi Consulado. Si gusta, presidenta, cualquiera de las tres se pueden tocar y los lleva directamente a nuestra página. Ahí está, ¿no? Le tocan en cualquiera de esas tres ligas y nos vamos directamente a cómo solicitar la tarjeta, que se requiere solamente una identificación oficial, un número celular, un correo electrónico y un comprobante de domicilio en Estados Unidos. También se mencionó aquí la vez pasada, si se puede también solicitar en los consulados, salió el tema aquí con una reportera, no sé si lo veo por aquí, y ya tenemos también en los consulados suficientes tarjetas, pero déjenme decirles que el 85% de esas 132,000 tarjetas se han pedido por correo. Y esta es solamente para recordarles cómo descargar la aplicación de Financiera para el Bienestar de la tarjeta, porque lo más importante es que en cuanto tengan la tarjeta, bajen su aplicación. Pues esa es la información que traemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. El programa de trabajadores independientes para mexicanos en el exterior es una réplica, digamos, de lo que hicimos para trabajadores independientes en nuestro país. ¿Se nos pueden poner la primera? Esto es el aseguramiento voluntario de las personas que trabajan por su cuenta, por cuenta propia, comerciantes, profesionistas, técnicos, profesores, profesoras, vendedores ambulantes, periodistas, también está ya en la ley del Seguro Social desde mayo del 2024. ¿Cuáles son los beneficios de ser un trabajador por cuenta propia en nuestro país? La que sigue, por favor. Es que tienes acceso a todos los seguros, no es solamente al seguro de enfermedades y maternidad, el seguro médico, sino a todos los seguros que ofrece el IMSS. Enfermedades y maternidad para atención médica, hospitalaria, farmacéutica, sin restricciones para el asegurado y todo su núcleo familiar o todos los beneficiarios, pero también las otras prestaciones de la seguridad social, el seguro de riesgos de trabajo para incapacidades temporales y permanentes por accidentes o por enfermedad del trabajo, el seguro de invalidez y vida, que permite que viudas y viudos puedan obtener la pensión de la persona trabajadora que estaba asegurada en caso de fallecimiento, y algo muy importante, el ahorro para el retiro, la pensión, además de otras prestaciones como las estancias infantiles, bueno, ahora centros de educación y cuidado infantil, antes guarderías, además de otras prestaciones sociales como actividades culturales y de esparcimiento. E insisto en esto, que
no era así antes para este tipo de aseguramiento. Este era individual. Ahora, con el aseguramiento del pago de una persona, se asegura a las parejas, a los padres y madres y también a hijos hasta los 16 años y hasta los 25 cuando están estudiando en una institución educativa pública. Hoy hay 400,000 trabajadores independientes en nuestro país y lo que hicimos fue llevarlo a nuestros paisanos. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son los pasos para un mexicano, una mexicana que vive en el exterior, en particular en Estados Unidos? Ingresan a la página ims.gov.mx en diagonal personas trabajadoras independientes y ahí se registran. ¿Qué necesitan para registrarse? La CURP, un número de seguridad social y si no lo tienen, porque nunca han cotizado, que la verdad que muchas personas antes de partir a otro lugar del mundo habían cotizado en el IMSS, pero si no lo tienen, ahí también en la misma página se puede generar. Datos de contacto, un correo electrónico y un número de teléfono y algo muy importante, un domicilio en nuestro país, un domicilio en México. Después de eso se captura el ingreso mensual del trabajador, es una autoadscripción, uno ingresa cuál es su ingreso mensual y la calculadora le dice cuánto es el monto a pagar. Algo que hemos visto con nuestros paisanos es que nos pedían que lo pudieran hacer en un pago no solamente mensual, sino también bimestral, semestral o incluso anual. Dicen, yo quiero pagar todo el aseguramiento de todo el año. Y también lo que pueden hacer es optar por una reactivación, una actualización de manera automática. Y finalmente se hace el pago. Hay varios medios de pago, pero honestamente no hay ninguno mejor que Finabien, porque Finabien, ya lo ha explicado Rocío, ofrece las mejores condiciones, no tiene el impuesto y es el que estamos buscando y ya algunos paisanos lo están haciendo a través de Finabien. Y afortunadamente la que sigue, para quienes ya tienen la tarjeta, está muy fácil, es simplemente realizar el registro en la página del IMSS y después en la aplicación del propio Finabien ya hay un botón de pago al Seguro Social, pago de cuotas del IMSS. Y finalmente lo que queremos señalar es cómo vamos hasta el momento. La que sigue, ya hay 19,500 personas, paisanos, mexicanas y mexicanos en el exterior registradas en el IMSS, incluso 2,300 ya se han logrado pensionar, es decir, completaron sus semanas allá de trabajos previos que tuvieron en nuestro país y hoy ya son pensionados. También han registrado a 17,000 beneficiarios en México, es decir, atendemos a los paisanos, pero también a las familias que se quedan en nuestro país. 2,693 ya han pagado también la cuota para acceder al Infonavit, ahorita lo explicará Octavio, y el salario promedio que han registrado es de 408 pesos diarios, son 39% mujeres, 61% hombres. Y la que sigue, algo importante, es el costo. Para nuestros paisanos, el aseguramiento salario mínimo es de 1,900 pesos o $107 mensuales para el aseguramiento, insisto, de ellos, de todas sus familias y no solo en la parte médica, sino todas las prestaciones económicas que ofrece la seguridad social. Y la que sigue es muy importante, ¿dónde están los beneficiarios en México? Los 17,000 que se han ya registrado, la mayoría de ellos son hijos e hijas y que ya están registrados y además adscritos a un consultorio en una unidad de medicina familiar, son de estos estados, fundamentalmente, bueno, de Chihuahua es el estado que tiene más, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, pero de todo el país hay beneficiarios que ya hoy gozan del acceso a la seguridad social gracias a la aportación que están haciendo sus familiares en los Estados Unidos. Finalmente, Presidenta, la que sigue, tenemos este número telefónico también para cualquier duda que se puede llamar desde Estados Unidos, es el 011 52 55 41 66 54 15 en estos horarios para todas las dudas que puedan tener. Muchísimas gracias. Con su puntero. Muy buenos días a todas y a todos. Con permiso, Presidenta. Infonavit para trabajadores independientes y inmigrantes, la primera. En el Infonavit existen dos regímenes de aportaciones. El ordinario que todos conocemos, que es donde un trabajador tiene una relación laboral
con una aportación patronal del 5%, y el extraordinario para trabajadores independientes que hacen su aportación de manera directa, con un pago directo. Ahí se incluyen migrantes que son mexicanos en Estados Unidos, profesionistas como periodistas, músicos, médicos, ingenieros, todo aquel que desarrolla su profesión de manera independiente, comerciantes, trabajadores agrícolas y personas trabajadoras del lugar. La que sigue, por favor. Cuando un trabajador en el régimen ordinario se da de alta en el sistema de seguridad social, recibe de manera obligatoria beneficios de salud, el beneficio del retiro y el beneficio de la vivienda. Para el caso de los trabajadores independientes, el beneficio de la vivienda es optativo, si quiere o si puede. La que sigue. Pero los que quieren o pueden generan una subcuenta de vivienda. Todos los que aportan a esa subcuenta de vivienda obtienen los siguientes beneficios. Las aportaciones generan ahorro y lo van incrementando, y también generan intereses. Esta subcuenta de vivienda se puede ocupar para obtener un crédito de vivienda. Si por alguna razón no ocupan ese dinero para vivienda, cuando tramitan su retiro, recuperan su saldo de ahorro, su ahorro, junto con sus intereses, lo que tienen en la subcuenta de vivienda. Es decir, todo lo que ahorran es para ellos y lo pueden ocupar para vivienda o para su retiro en el momento dado. El que sigue. Se cuenta para los trabajadores que compraron vivienda en México y no terminaron de pagar su crédito y migraron a los Estados Unidos sin terminar de pagarlo. Hay en el Infonavit un programa que se llama Infonavit Sin Fronteras, y esto implica que pueden pagar desde los Estados Unidos su crédito del Infonavit o el de alguno de sus familiares, esposa, hermano, hijos. Se puede pagar esto en línea o en sucursales de estas compañías, Barri, Dolex, pero esta es la que nos interesa y la que estamos afinando, Financiera del Bienestar. En próximos días va a quedar listo. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de este programa Infonavit Sin Fronteras? Seguridad y confiabilidad en el envío del dinero desde los Estados Unidos directo al Infonavit. Se puede pagar la mensualidad correspondiente, se pueden hacer pagos anticipados o se puede saldar el total del crédito. Y el acreditado no paga comisión por el envío porque esto lo asume el Infonavit. Y actualmente ya van más de 3,000 migrantes que pagan su crédito desde Estados Unidos a través de la plataforma del IMSS y del programa Infonavit Sin Fronteras. La que sigue, por favor. Y bueno, estamos trabajando para que próximamente es el próximo mes, en abril, los trabajadores independientes, incluyendo los migrantes, puedan utilizar su ahorro de la subcuenta de vivienda para adquirir cualquiera de los siguientes créditos, para comprar, construir o remodelar su vivienda, que es para los que optan por el tema de la vivienda siendo trabajadores independientes. Creo que es la última lámina, ¿verdad? ¿Sería cuánto, Presidenta? Gracias, Octavio. Rosa Isela. Bueno, pues esta es la información para las paisanas y los paisanos. Adelante. A ver, ya, ¿cuántas semanas llevas? 3. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Pero buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Tabasco hoy, Campeche hoy y Quintana Roo hoy de Grupo Cantón. El tema de los migrantes es un tema delicado, es un tema que tiene que ver con humanidad, tiene que ver con que muchas veces estas personas pues dejan sus lugares de origen pues para buscar un ingreso para sus familias, pero no olvidan sus raíces.
y siguen estando, están allá, pero su corazón está aquí. ¿Por qué menciono todo esto? Lo menciono por un lado, en el caso de las reservas, ha habido grupos de oposición que han intentado lucrar con este tema. Me refiero que por ahí hay un personaje que dice ser diputado migrante. Dice porque cada vez que va al extranjero siempre va a hablar mal de México y habla, en lugar de representar a los migrantes, parece que los está atacando. Habla de que se tienen que investigar las reservas para ver si no está las remesas. Las remesas, perdón. Para ver si no se está metiendo ahí el crimen organizado, cuando aquí estamos viendo un ejemplo de la tarjeta Finabien, en donde los migrantes pueden hacer el envío de su dinero a sus familias y que, bueno, además de que llegue bien sus recursos, pues bueno, llegue con los mejores con los mejores rendimientos, ¿no? Y ojo, no es un comercial, pero es una herramienta con la que pueden hacerle llegar, pues sí, o sea, bien el dinero a su familia. Eso es por un lado, pero por el otro, estos héroes, heroínas que están ahí en el extranjero, que se la rifan y que son gente trabajadora, reitero, lo están utilizando este grupos de oposición como un o sea, están lucrando políticamente y bueno, también me gustaría que de alguna manera, que hoy que los migrantes aquí, pues ustedes nos presentaron testimonios de pues cómo ha sido la vida allá de ellos, cómo ellos desde allá pues vaya, nos hablan de sus situaciones, ¿no? Yo creo que valdría la pena volver a retomar esa parte, porque yo creo que muchas veces se les olvida a la gente, se les olvida a estos grupos que ellos también son mexicanos y que ellos no están viendo ni banderas, no están viendo nada de eso, ellos están viendo por el bienestar de sus familias, y creo que vale la pena retomar estos temas. Entonces sí me gustaría, por un lado, su opinión sobre estas aseveraciones, pero también rescatar esta parte que yo creo que es necesario volverla a repetir. Son, dependiendo de las estadísticas, pero cerca de 40 millones de mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos. Muchos de ellos se fueron hace pues ya muchos años, ya tienen nietos allá, o bisnietos, porque ya está de cuarta generación, y no se olvidan de sus familias aquí. De esos, la minoría, yo creo que menos del 10%, no tienen papeles, pero llevan 10 años allá, 12 años trabajando, y trabajan de manera honesta, pagan impuestos allá y ayudan a sus familias a apoyo para alimentación, vivienda, para lo que se necesite. Son personas que se fueron por necesidad, un país que no les daba acceso al empleo o muy bajos salarios. Recordemos que fueron 36 años que el salario mínimo no subió y por lo tanto pues el salario medio tampoco, y aumentó la desigualdad. Entonces iban buscando otras oportunidades en Estados Unidos y las encontraron allá. Allá muchos ya están nacionalizados, muchos tienen doble nacionalidad, son estadounidenses y mexicanos, y no olvidan a sus familias. Por eso nosotros reivindicamos que son héroes y heroínas, porque se requiere mucha voluntad para irse lejos de la familia a buscar apoyar a su familia. Y ayudan mucho a la economía de Estados Unidos, pagan muchos impuestos, y además el otro día salió que si los latinos fueran un país que viven en Estados Unidos, los latinos, no solo los mexicanos, pero México pues tiene un número muy importante allá. No sé, a ver si lo encuentras, no me acuerdo de dónde viene esa estadística, que si los latinos fueran un país serían como la sexta economía mundial. Así es. Algo, no sé si es la sexta, a ver si lo encuentras. Pero serían, con la riqueza que generan en Estados Unidos,
serían una potencia mundial si fueran un solo país, contabilizado de esa manera. Entonces ayudan a la economía de Estados Unidos, pagan sus impuestos y además ayudan a sus familias aquí. No se olvidan, es lo que significa el valor o los valores de las mexicanas y de los mexicanos. No todas las nacionalidades aportan a sus familias, México sí, no se olvida nunca de su familia. Ese amor por la familia, pues es una característica de las mexicanas y los mexicanos. Bueno, esos son nuestros paisanos. Cuando son deportados a México, ¿qué hacemos? Pues les decimos, lleguen a un centro de atención de México Te Abraza. Si llegan por avión, prácticamente entran de manera directa a Villahermosa o a Tapachula, donde llegan la mayoría de los aviones que vienen con mexicanos deportados, repatriados, nos gusta decirles aquí. Si vienen por tierra, pues hay personas que les dicen vayan al centro de atención en los distintos lugares de la frontera, que están muy cerca de la frontera. En ese centro de atención pueden bañarse, pueden limpiarse, pueden asearse, pueden presentar alguna denuncia si fueron maltratados y pueden tener todos los apoyos del gobierno de México, entre ellos una tarjeta paisano que les da 2,000 pesos para poder pues tener un monto para poder llegar a su casa o tener alimentación, les damos traslado a sus lugares de origen y todos los programas que presentó aquí Rosa Isela. Ahora, si viven allá, tienen su permiso de trabajo, etcétera, etcétera, pues pueden tener acceso a la tarjeta Finabien para poder enviar a sus familias, es la mejor opción de todas las opciones habidas y por haber. Pueden tener IMSS para sus familias y pueden tener Infonavit también para sus familias. Entonces es una manera adicional de apoyar, ya no solo es con recurso económico, sino también con una vivienda o con un crédito para vivienda o con seguridad social, todo incluido para sus familias aquí en México, o si regresan, pues también para ellos. ¿Qué mensaje le enviaría precisamente a estos grupos que intentan estigmatizar? Bueno, pues hay un diputado migrante por ahí que fue a una de las reuniones de esta organización de ultraderecha allá en Estados Unidos, que fue a hablar de México y fue a hablar mal de los migrantes. ¿Y eso que es diputado migrante? Es del PAN, por cierto. Imagínense, o sea, ¿cómo va a representar a México y cómo va a representar a las y los mexicanos que viven en el exterior? Precisamente de y hay muchos otros, senadores, diputados, particularmente algunos senadores. No, diputado también. Es diputado. Porque ¿no? ahí está el presidente del PRI que cada tercer día va a Estados Unidos a hablar mal de México. O una senadora que tiene un programa especial ahí en Fox News para hablar mal de México. Pero fíjense, ni influye, porque no influye pues en un sector pequeño, porque ellos que quieren influir en las mexicanas y mexicanos que viven allá y en la opinión pública de los Estados Unidos. Pero pues es un sector que los escucha, porque pues lo que hay es una relación con Estados Unidos para muchos temas, entre otros los temas de seguridad. Entonces, pero es verdad, el valor de bienes y servicios de la comunidad latina en Estados Unidos fue de $3.6 billones en 2022. Si fuera un país, sería la quinta economía más grande del mundo, por encima de la India, Reino Unido y Francia. De ese tamaño es la importación. De ese tamaño es la importación. Sí. Perfecto, muy bien. Gracias, buenos días, Presidenta. Buenos días, Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuas News. Preguntarse sobre Finabien, en el caso de que haya familiares que de aquí quieran enviar dólares a parientes en Estados Unidos, ¿cómo sería? Si hay un mecanismo, por favor. ¿De aquí para allá? Sí, de aquí para allá. Gracias. Sí, con las mismas tarjetas. De hecho, de la tarjeta de México se envía la tarjeta de Estados Unidos. Esa es una vía. Tenemos, de hecho, creció el año pasado de enviar de la tarjeta a México, como recuerdan, es la Mastercard, y se manda la Visa. Ahí es una, digamos, remesa de aquí para allá, que sí se utiliza también mucho,
o directamente de allá para acá. Y el costo también es mucho más barato que en otras alternativas. Muchas gracias. Mi segunda pregunta es acerca de un caso de una persona que ya van 2 veces que se mete a la plataforma para solicitarla allá en Estados Unidos y en las 2 ocasiones se queda pasmada el trámite en donde le dicen que está en espera de que sean confirmados los datos y ahí se queda. Se comunicó con el consulado y le dijeron que tenía que volverlo a hacer hasta que resulte. Entonces, bueno, pues ya se está desesperando esta persona. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, a veces o falla un poquito el internet o no sacaron bien la foto de la identificación oficial o no subió. Les voy a dejar los teléfonos que no los pusimos ahí. Desde Estados Unidos pueden marcar el 1-855-2792-720. Ahorita los vamos a poner ahí. No marcan a los consulados, sino marcan directamente estos teléfonos o nos escriben a remesapaisano@finabien.gov.mx. Inmediatamente levantamos el ticket, como le decimos, y se atiende lo más pronto posible. Pero sí, no se queda una persona sin atención. Muchas gracias, sería todo. Muy amables. Bueno, vamos de este lado. Por cierto, hoy nos vamos a las 9 en punto para… a ver, ¿quién más? ¿Quién no ha preguntado? Todos han preguntado ya. A ver, el compañero que hizo así, sí. Gracias, presidenta. Cristian Galarza, de Cultura Colectiva. Mi primera pregunta sería acerca de la cuestión migrante. A partir de las políticas migratorias precisamente dictadas por Trump en Estados Unidos, pues se hicieron todas estas estrategias por parte de su gobierno. Quisiera saber si de alguna manera este regreso masivo de migrantes ha tenido algún efecto en la economía y en el nivel de desempleo o de empleo aquí en México. Comparado con otros periodos, no son muchos más migrantes los que han llegado, no son mucho más repatriados. Por ahí hay una gráfica, no sé si está actualizada. Periodo de mayor envío de mexicanos a México fue el periodo de Bill Clinton. Llegaron a ser 1 millón en un año. Ahora son 184,000, ¿no? Entonces, en realidad no puede, pues somos 134 millones, creo ya, de mexicanas y mexicanos. Vamos a ver el conteo del INEGI ahora, del año pasado, se publica en septiembre. Pero de acuerdo con CONAPO somos cerca de 134 millones de mexicanas y mexicanos. Entonces 180,000 pues no representa mucho. Y además se les ofrece empleo en los mismos centros de atención de distintas empresas que ponen ahí, tanto Secretaría del Trabajo como distintas empresas. Gracias, presidenta. Vamos de este lado. A Nancy no le di la palabra la vez pasada y Reina va a decir otra vez contralínea. Adelante, Nancy. Gracias, presidenta. No, la vez pasada no se la di. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ayer inició este diálogo de México con Estados Unidos previo a la revisión del TEMEC. Se dijo por parte del secretario Marcelo Ebrard que entre las prioridades, pues México iba a plantear esto de que ya se cancelen los aranceles o que no haya aranceles en esta relación bilateral y en general en el TEMEC. Y también ayer trascendió pues que habían, acordado ir avanzando en el tema de manufacturas y que no haya competencia desleal. O más bien que no se permita esta deslealtad en el comercio, sobre todo de insumos. Preguntarle cuál va a ser la prioridad para México en estas pláticas previas a la revisión. Pues evidentemente que haya 0 aranceles como había antes de la llegada del presidente Trump en
industria automotriz en acero y en aluminio, ¿no? Esa es, digamos, la prioridad nuestra, y algunos temas particulares que pues tienen que ver con mejorar el tratado comercial, pero esencialmente es eso. Y vamos a ver cómo avanzan las conversaciones. Ayer tuvieron una primera reunión, es bueno que ya se haya establecido este marco y pues vamos a seguir informando de cómo van estas conversaciones. Es muy importante el beneficio que tiene Estados Unidos del tratado, porque sabemos, digamos, el beneficio que tiene para México. Pero hablando el otro día con algunas empresas automotrices, por el vínculo que hay de la industria automotriz, algunas piezas que se fabrican en México, otras que se fabrican en Estados Unidos. No es que México se haya llevado los empleos de Estados Unidos, como a veces se piensa. Un empleo aquí genera al menos 1 o 2 empleos allá, de acuerdo a distintos estudios. Entonces es parte pues de los argumentos que se plantean en la mesa con el área de tratados del gobierno de los Estados Unidos. También, Presidenta, nosotros en Contralínea publicamos un reporte, un informe que hizo la presidencia del presidente Donald Trump en el sentido de estos temas que llama Estados Unidos como barreras no arancelarias, y ahí pues se pone que en el caso mexicano hay temas que le preocupan a Estados Unidos, como por ejemplo que no se permita o que más bien haya un límite a las inversiones extranjeras privadas en el sector energético. Ahí señala que pues afecta a los inversionistas estadounidenses. También habla de, o más bien critica las prohibiciones en el caso mexicano al maíz transgénico, también a la minería a cielo abierto y al fracking. Critica esta digamos, impedimento o más bien prohibición gradual de los permisos para importación de glifosato y otros plaguicidas, la reducción de permisos para la siembra de algodón transgénico, también restricciones a la importación de papa fresca e incluso critica la preponderancia en el tema de telecomunicaciones de la empresa privada Telmex-Telcel. Señala este informe que el presidente Donald Trump ha insistido en que México pues abra estos sectores que son parte de nuestra soberanía. Usted ya nos había dicho que todo lo que toque la soberanía pues no está a negociación. Sin embargo, pues sabemos que en estas mesas puede volverse a plantear estos asuntos. ¿Cómo respondería México en ese sentido? Son 54 medidas que se llaman no arancelarias, que Estados Unidos planteó que eran barreras del tratado, o violaciones al tratado o barreras. Y se fueron contestando una a una. Hoy prácticamente todas están saldadas. Todavía quedan algunas ahí en donde hay controversia, pero la mayoría están saldadas. Y en cada una de las que se mencionaron, pues se dijo cuál era la posición de México. Y, por ejemplo, en el caso eléctrico, pues es cuáles son las nuevas leyes mexicanas. 54% CFE, 46% privados. Entonces se dijo, bueno, pues ahí está el 46% para que inviertan. No es que se haya cerrado la inversión, así está establecido. Y en otros temas igual. En el tema del glifosato, ellos ganaron un panel por algunos temas. En el tema del maíz transgénico, pues queda muy claro que aquí no se puede sembrar maíz transgénico. Entonces fueron aclarando cada uno de los temas. Pueden ellos o no estar de acuerdo, pero ya hubo un proceso en donde la mayoría ya fueron saldadas. En algunos temas donde ellos pudieran haber tenido razón, pues se hicieron mesas de trabajo con las secretarías. Por ejemplo, en el tema de la preponderancia, se planteó, bueno, pues ya hay una nueva comisión de telecomunicaciones, que en todo caso pues va a revisar todo esto, y estos son los mecanismos a través de los cuales se garantiza que no haya monopolios. Entonces no es que se haya cedido, sino sencillamente explicado. Por ejemplo, se hablaba de un tema de cuánto se paga por el espectro.
Nosotros en la ley última se abrió la posibilidad de que parte del pago del espectro pueda ser abriendo más líneas, más conectividad en el país. En fin, aclaraciones de este tipo, pero nunca cediendo en lo que consideramos pues que no debemos ceder porque es nuestra soberanía. También en esta relación bilateral, el día de ayer se dio a conocer que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunió con el director del FBI. En sus redes sociales pues informó que se profundiza esta cooperación y que esta tiene justamente como base el respeto a nuestra soberanía, pero también esta equidad en términos cooperativos. Preguntarle justo cómo va ese tema en materia de seguridad, porque también vemos por otra parte esta forma de comunicar del presidente Donald Trump de decir pues que México debería de aceptar esta ayuda militar, que en realidad no es una ayuda ni una asistencia, sería violatorio también de nuestra soberanía. Es parte del entendimiento que hay de seguridad con Estados Unidos. No hay ninguna violación a nuestra soberanía, ni que se abra alguna cooperación extraordinaria en algún tema, sino lo que hemos estado platicando, que es cooperación en inteligencia. Entonces, si ellos tienen información de México, se brinda a México y México opera en México. Y si nosotros tenemos información de Estados Unidos, pues también ellos operan en Estados Unidos. Es recíproca la colaboración. Y las reuniones fueron en ese sentido. Información de algunos temas de inteligencia y particularmente como viene el Mundial, pues es parte también de la colaboración para el tema de la seguridad en el Mundial, pero no hay nada extraordinario. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas, a todos. Armando Gama de Canal 11. Sobre el tema de Finabien, preguntarles básicamente para el IMSS y el Infonavit, si en dado caso de que algunos derechohabientes en Estados Unidos, paisanos, pudieran ser pues deportados, digamos, a nuestro país por diversas causas, ¿podrían ellos seguir pagando sus compromisos, digamos, desde México? Y también, ¿cuál sería la meta, el objetivo de colocar tarjetas en Estados Unidos, tarjetas Finabien? Porque hemos visto justamente pues testimonios de paisanos que están contentos con este plástico que les ofrece un portafolio amplísimo de servicios, y pues básicamente, ¿cuál sería como el objetivo meta de cuántas tarjetas se pretenden colocar? Obviamente, al registrarte en el IMSS, para quien llega aquí se le da el IMSS de manera inmediata para las personas repatriadas. Pero en algún momento pues tienes que aportar para continuar en el IMSS, porque pues ese es el esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si trabajas en una empresa privada, pues es obligatorio el tener el IMSS, o incluso en algunas públicas que están afiliadas al IMSS. Entonces es obligatorio pues que pagues tu cuota. Ahora pues desde el sexenio pasado se abrió esta parte en donde si trabajas de manera individual puedes registrarte y poder tener todos los beneficios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si vienes a México, pues a partir de cierta fecha pues tienes que seguir contribuyendo con el IMSS e igual con el Infonavit. Si pediste un crédito al Infonavit, pues hay que pagar el crédito al Infonavit. Son créditos muy baratos, con unas tasas baratísimas, muy accesibles. Entonces, aun cuando estés afiliado, si por alguna razón perdiste tu empleo o viniste a México, de todas maneras tienes que seguir aportando. Y en el caso de Finabien, pues es un gran beneficio y además pues ayuda también a que las otras remesadoras pues también le bajen, porque si hay un esquema que es el más accesible para obtenerlo y el más accesible para poder enviar y te da más rendimiento o te da más pesos por lo que estás enviando a las familias, pues también ayuda a que las demás también pues se vayan ajustando. Flexibilicen. Sí. ¿El número de plásticos que se pretende colocar en el año? Hay
disponibilidad. Millones si quieren, hay disponibilidad. Sí. Gracias, presidente. Vámonos. Gracias a todas y a todos. Ya, mujeres ya van 2 jueves que se nos va. Mujeres en la historia va a ser triple el próximo jueves. Gracias. Nos vamos a Cancún. ¿Usted se reuniría con él? Pues ya vamos a ver. Nos vemos. Perdón,